Hola, ¿qué tal? Imanaza, Imanaza Kangichik. Am, pues primero que nada, bienvenidos a la segunda clase de prácticas artísticas. Em, Espero que con la asamblea que tuvimos recién las cosas estén mucho más claras con respecto a tanto las entregas como em, también el desafío estético. Entonces, espero que también que el formato así de entre mixto, entre asambleas virtuales y estas clases en video, más los textos que les dejo, ayuden así como a tejer, ¿no? Así estos conceptos que tal vez son un poco complejos, que estamos construyendo y que estamos aprendiendo y que estamos compartiendo. Pero entonces, pues espero que estemos así como siguiendo el hilo, ¿no? Ya a partir de esta semana también van a tener el vínculo de Zoom en la página para que se puedan conectar en su horario conmigo, solo para hacer preguntas, en formato también como asamblea, lo más ejecutivos posibles. Y eso pues, entonces vamos ahí a esta segunda semana con este segundo tema que como ustedes ya vieron en el material que espero que hayan ya entrado a todo lo que les dejé, el tema de esta semana es imagen archivo. Y voy a usar un montón de diferentes textos como para poder construir este concepto, para poder explicarlo. Entonces, em, lo principal es que sepamos por el momento que este es un concepto desarrollado por Joaquín Barrientos, que es un teórico decolonial que investiga la imagen y entonces pues él utiliza como un ejemplo muy específico que al que yo voy a ir entrando, pero yo por el momento para poder entrar en el tema de la imagen archivo y para poder explicar el concepto de la imagen archivo, yo lo que quiero es que por el momento quiero que cierren los ojos e imaginen. Quiero que ustedes cierren los ojos ahí donde están, en donde me estén viendo. Si es que se me están viendo en el bus, cierren los ojos en el bus. Si me están viendo en la casa, si me están viendo en el trabajo, cierren unos minutos de los ojos y vamos a imaginar juntos. Quiero que imaginemos un árbol. Todos tenemos una imagen de lo que es un árbol. Todos hemos visto un árbol y todos hemos en algún momento de nuestra vida representado un árbol. Sea en dibujos infantiles, sobre todo desde niños, ¿no? El árbol es como uno de los seres así con los que estamos más familiarizados tal vez. Pero si yo les pido que ahorita ustedes empiecen en su imaginación a dibujar la representación de un árbol, lo más probable es que este árbol tenga un tronco, ¿no es cierto?, recto, cilíndrico, y en el tope del cual seguramente estamos dibujando la copa del árbol como una forma como em, tipo como una nube, ¿no es cierto? Y le vamos a dar colores y seguramente esta parte de acá arriba va a ser verde y la de abajo va a ser café, ¿no es cierto? Entonces quiero que imaginen ese árbol que dibujamos todos cuando éramos niños y, y vamos a imaginar, a visualizar este árbol con el resto de árboles del resto de los niños. Y cómo todos estos árboles se parecen, cómo todos tienen un mismo origen, cómo todos estos árboles se representan de la misma forma. Em, lo mismo de la nube, ¿no? Siempre vamos, y cerremos de nuevo nuestros ojos y vamos a imaginar la nube, vamos a recordar estas nubes como las dibujábamos desde niños igual como esta forma, ¿no es cierto? Como era la copa del árbol, solo que ahora va a cambiar el color y la posición en el dibujo para hacer la nube que está en el cielo. Y todas estas nubes se van a aparecer, ¿no es cierto? Todos hemos visto una nube. Y entonces vamos a reconocer de una, o sea, esta representación, porque todos la hemos visto. Podemos ver el dibujo de un árbol de un niño muy pequeño y reconocer que dibujó un árbol, porque todos hemos visto un árbol.
¿no es cierto? Tenemos otras imágenes como el rostro humano, ¿no? Todos, una de las primeras imágenes que vemos cuando apenas nacemos es un rostro humano, humano como nosotros. Todavía nosotros no sabemos que somos humanos, ni que nos vemos así. Pero es lo primero que vemos, ¿no? O sea, esta cara sonriente seguramente, eh, con unos ojos que nos están viendo, ¿no es cierto? Entonces, como que estas dos cosas, ¿no? Esos dos ojos y la sonrisa, o sea, se nos queda como ya la representación de un rostro humano y lo vamos a encontrar donde sea, encontramos caras sonrientes. Entonces, también, ¿no? Y cerremos los ojos, recordemos cómo dibujamos desde niños a las personas, a nuestra familia, a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos dibujamos a nosotros mismos, como con estos círculos dentro de los cuales ponemos los ojos, la boca. Muchas veces ni siquiera la nariz, la carita feliz, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos estas imágenes, digamos, que ya están guardadas en la cabeza. Son archivos que tenemos ya en la cabeza y a los que apelamos cuando, por ejemplo, tenemos que volver a representar un árbol, ¿no? Si tenemos que volver a representar un árbol, entonces apelamos no a los árboles que vemos en el mundo real, no al árbol que está acá afuera, sino que apelamos solo a esta imagen que ya está guardada en la cabeza. Y la representamos nuevamente así, como lo habíamos imaginado. Igual las nubes. Y vean estas montañas. Aquí otro árbol, por ejemplo, ¿no? De pronto este tiene unos frutos, pero no ha cambiado mucho. Y las nubes, fíjense, o sea, es igual unas formas curvas, el color azul. ¿No es cierto? Esto parece de un niño de 3 años, ¿no? Igualmente estas. Entonces, estas imágenes que los niños dibujan, ellos no están, o sea, saliendo a ver al árbol para dibujar el árbol o para pintar el árbol. Ellos están dibujando el árbol de su imaginación a partir de todos los árboles que ellos han visto. Se construyeron esta representación del árbol a partir de todos los árboles que ellos han visto. La representación del rostro a partir de todos los rostros que ellos han visto. Fíjense cómo el rostro verde este no tiene ni nariz ni siquiera. Pero los dos ojos y la boca ya lo reconocemos donde sea, como rostros humanos. Tantos rostros humanos que hemos visto que los vemos donde sea. Am, pero hay un momento en el que nos tenemos que enfrentar a la representación de nosotros mismos, como cuando nos vemos en el espejo y nos tenemos que representar como lo exactamente lo opuesto, como el reflejo, para construir nuestra identidad y la representación de nosotros mismos en contraste con este otro. Nosotros somos lo que este otro no es y viceversa, ¿no? Este otro es lo que nosotros no somos. Entonces así también es una estrategia que desarrollaron sobre todo los europeos en la época colonial, en la época de la modernidad, eh, con el racionalismo, ¿no? Esta separación que lograron, porque esto es un ejercicio mental, ¿cachan? O sea, de lo que estábamos como representando esto que con lo que somos súper familiares, de pronto hubo un momento en el que estas culturas europeas de hace 500 años tuvieron que enfrentarse a un otro, al que querían dominar. Entonces lo representaron justo como lo contrario a lo que ellos son, en función justamente de ser el otro. Entonces, ahí aparecen estas representaciones. Fíjense en esta caricatura que estamos viendo aquí. De cierta forma viene a ser en la misma representación que estábamos usando hace un rato, ¿no? De dos ojos y una boca, ya como la representación del humano, ¿no es cierto? Pero aquí ya estamos representando este reflejo de significaciones, ¿no? Mientras aquí
Y eso que todavía no tiene nada de color aquí, o sea, aquí todavía no podemos, pero ya creo que ya podemos intuir los colores de la piel de estas dos personas distintas representadas aquí. El de este lado, fíjense, ¿no? O sea, ¿qué representa este humano de aquí? Ya no es solo un humano, ¿no? Por la, fíjense el huesito que tiene en la cabeza, con el típico peinado, ¿no es cierto? ¿Qué es este humano? ¿Qué tipo de humano es? Fíjense con estos restos de que es su comida, ¿no es cierto? El taparrabos, el típico taparrabos, ¿no es cierto? Está desnudo con taparrabos, mientras que este hombre asumimos que este otro está vestido, ¿no es cierto? Con un uniforme de explorador. ¿Este cuál es? ¿Qué es este humano de aquí? Y es construido, es, esta representación está construida en base a todos los humanos que hemos visto que son así, o está construida ya solo en en base a la imaginación que está basada en lo que hemos escuchado sobre unos humanos que son así, ¿no? O que hacen estas cosas como comer otros humanos. Entonces, hay estos tabús también en la sociedad, ¿no? Como justo el canibalismo. Y en la sociedad europea de hace, pues del inicio de la modernidad y del capitalismo y del colonialismo, como les decía, se vieron enfrentados justo a la necesidad de justificar eh, la explotación y justificar la esclavitud, el tráfico de humanos para hacerlos esclavos y, y la explotación tanto de los otros cuerpos como de los territorios de estas personas, que es justo el proceso colonial. Pero tuvieron que justificarlo de alguna forma, un malabar mental para, para no sentirse tan mal. Y ahí es que los manes inventan esta representación del caníbal y acusan a los pueblos de América y de África de ser caníbales y por lo tanto de no merecer compasión divina, de no tener alma y por lo tanto eh, ser bien justo el proceso colonial. Y empiezan a construir todo este tipo de representaciones que ponen a circular, ¿no? O sea, recuerden la clase anterior, economía visual. Empiezan a construir imágenes de caníbales y las empiezan a poner a circular. Empiezan a reproducirse en todos los medios, ¿no? Disponibles de la época, sobre todo libros, em, relatos, ¿no es cierto? Los relatos del caníbal, ¿no? Y se empiezan a construir todas esta construcción social, ¿no? De estas personas salvajes que tenemos que nosotros dominar en nombre de Dios muchas veces, ¿no? Y los empezamos a representar incluso como el demonio mismo, ¿no? Justo como lo opuesto a Dios, el demonio que tenemos nosotros que dominar. Son salvajes, están más cerca de los animales y por eso se merecen que el hombre blanco venga y ponga orden, ¿no? Es más o menos el mensaje. Pero termina todo esto, obviamente, en una caricatura, ¿no? Ahora, o sea, esta caricatura yo creo que también la hemos visto todos, de cierta forma, repetida en un montón de lugares, ¿no? Que los Looney Tunes o Disney. Entonces ahí ya se empieza a reproducir también, fíjense, o sea, por la televisión. Entonces esta economía visual cada vez, o sea, se fortalece, ¿no? Se reproduce y se fortalece. Esta representación, este estereotipo, ¿no? Del caníbal. Recuerden, usado colonialmente para poder explotar y dominar al otro, con esta justificación de que es caníbal. Am, tenemos otras representaciones también, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, ¿no? Cerremos los ojos y tratemos de visualizar, yo qué sé, un ladrón. ¿Cómo visualizamos nosotros a un ladrón? ¿Ah? ¿Cómo lo representamos?
en nuestra imaginación, ¿no? ¿Cómo representamos al ladrón? Entonces, estas imágenes de archivo, en realidad, o sea, también construyen el mundo. Porque en función, por ejemplo, de estas representaciones, nosotros luego vamos a protegernos de este ladrón imaginario en base a, nos vamos a construir unos muros tal vez y poner unas cámaras tal vez, o sea, siempre, incluso la policía va a estar como vigilante, ¿no? Y va a estar cogiendo sospechosos, ¿no? Para requisarles. Pero, ¿cómo se ven estos sospechosos, pues, que la policía requisa? O sea, porque la policía no es que le cogen, ¿no? O sea, a las personas de terno, así para decirles, a ver, ustedes parece que tienen drogas o yo qué sé. No, pues, ¿cómo se ve estas personas a las que la policía requisa? Entonces, fíjense cómo, o sea, partimos de esta representación imaginaria que seguramente todos estamos reproduciendo inconscientemente y por lo tanto fortaleciendo inconscientemente. Y por lo tanto, el mundo se construye en función de estas representaciones imaginarias. Podemos pensar otras, ¿no? A ver, yo qué sé, cómo se ve la puta, cómo se ve, cómo se ve el hombre exitoso, ¿no? Cómo se ve el hombre enfermo, cómo se ve un ser humano enfermo, cómo representamos en nuestra mente a un ser humano enfermo. Entonces, fíjense que tenemos todas estas imágenes que son archivos que vamos justamente guardando, no archivando. O sea, la economía visual, recuerden, el último paso es justo el guardar, el archivar. Y estas imágenes se van guardando en nuestra cabeza, en nuestra memoria. Entonces van colonizando con estas imágenes nuestra imaginación. Cuando tenemos que imaginar, ya no imaginamos libremente desde, no sé, nuestros deseos o no sé, como un artista, ¿no? Buscando desde desde su mundo interior, sino que imaginamos en función de estos estereotipos, de estas imágenes que ya colonizaron nuestra mente, colonizaron nuestra imaginación. Am, Barrientos mismo nos cuenta como una estrategia de resistencia de los pueblos indígenas que se refieren a que ya no, pues ellos entendían el canibalismo de otra forma. Ellos entendieron este concepto del caníbal, porque imagínense, ¿no? Un pueblo que sí practica canibalismo, tal vez ritual o que tal vez no lo practica, pero al que le acusan de ser caníbal. Entonces uno se pregunta, ¿no? Si a mí me acusan de ser caníbal, yo sí me pregunto a ver cómo, o sea, ¿por qué? ¿Qué están viendo en mí? ¿Y qué significa esto de caníbal? O sea, ¿qué significa, no? O sea, ni siquiera la palabra en quichua no existe, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto que están diciendo que yo soy? ¿No es cierto? Y cuando lo entienden, los pueblos indígenas lo entendieron al revés. Ellos dijeron que el canibalismo era más bien este apetito extremo que tenían los conquistadores por oro y riquezas. Y muchas veces, cuando capturaban españoles durante la resistencia a la colonización, les hacían comer oro derretido o plata derretida como forma de tortura y para matarlos, ¿no? Justo como también como dándoles de comer, o sea, lo que ellos más, su mayor apetito, el apetito por las riquezas, ¿no? Las riquezas de tanto del territorio como del cuerpo de los otros. Entonces, em, pues es chévere en ese sentido el texto de Barrientos, ¿no? O sea, cómo nos presenta estos dos lados de la historia, de cierta forma como esta representación que construye el poder sobre estos otros para poder dominarlos y cómo estos otros, o sea, se apropian de esta representación para castigar a su dominador cuando pueden tener el poder, ¿no? O sea, le dan lo que el dominador busca a través de la representación que construye de ellos. Es como un, un, un feedback loop ahí súper, súper interesante. Un, un bucle súper interesante de conceptos, ¿no? Que se retroalimentan mutuamente. Am, Luego, para contrastar también toda este juego de representaciones, y yo les he puesto el texto además de Sueli Rolnik, que es una filósofa brasilera, ya contemporánea. Ella escribe este texto en los ochentas, en Brasil, de la cartografía sentimental.
Y les he puesto un fragmentito muy cortito porque es un texto así súper gordo, pero les he puesto un fragmentito súper corto que compartimos entre varios profes, digamos, así de artes desde hace mucho rato. Así, esta filósofa así es un referente. Ha venido acá al Ecuador incluso. Y en este pedazo que yo les estoy compartiendo de la cartografía sentimental, pues la man desarrolla un poco la idea de cómo es esta pulsación de los deseos que nos mueven como a relacionarnos y a crear. Y ella desarrolla esta idea de la antropofagia. Y no es solo ella, o sea, en Brasil desde los años 70 se empieza a desarrollar esta idea de la antropofagia como un movimiento cultural que implicaba el consumo de los productos culturales del dominador. El consumo masivo, o sea, de la música, de la literatura, de todas las expresiones culturales que venían del dominador para procesarlas y transformarlas para producir nuestras propias versiones, nuestras propias respuestas, de cierta forma, a estos discursos hegemónicos. Entonces ella y este movimiento brasilero de la antropofagia, o sea, entienden al antropófago como lo contrario del caníbal. O sea, mientras el caníbal en la representación está justo del estereotipo que venía representándose por los colonizadores, el caníbal o sea, lo único que sacia al caníbal en su salvajismo, además, es su hambre, ¿no? O sea, el caníbal es un animal. Entonces, lo único que sacia comiendo humanos es el hambre. Pero el antropófago no se come solo el cuerpo y la carne. El antropófago sobre todo se come lo que ese cuerpo que se está comiendo sabe. Se está comiendo todos los conocimientos de ese otro cuerpo, toda la cultura de ese otro cuerpo, toda la historia de ese otro cuerpo. Y la incorpora y la procesa. Entonces, fíjense esta antropofagia, ¿no? O sea, simbólica, de cierta forma, ¿no? O sea, cómo también, o sea, los que somos llamados caníbales, podemos devorar la cultura de los dominadores y procesarla y generar nuestra propia cosa, nuestra propia cosa. Es chévere todo ese concepto también de la antropofagia como un movimiento cultural en Brasil. Y Am, como ejemplos, entonces yo les voy a invitar a que veamos también un par de obras artísticas em, que les voy a mostrar ahorita con un poco más de detenimiento. Entonces les voy a compartir un ratito a mi escritorio. Les quería entonces mostrar el trabajo de un artista ecuatoriano contemporáneo que hace ambas cosas que quiero que haga, pues, que tienen que ver con esta semana, ¿no? Por un lado, el man hace investigación de archivo. Entonces él accede a archivos como, pues este man se llama Tomás Ochoa, artista cuencano, debe tener ahorita unos 60 años. Y, y él hace mucha investigación de archivo, se adentra sobre todo en el archivo de Indias, que es un archivo que está en Cartagena, me parece que está en Cartagena, en el que se guardan como todos los documentos relacionados justo con la colonización de América, con la etapa temprana de la colonización de América. Entonces él se adentra mucho en esos archivos, de los que extrae imágenes, se apropia, ¿no? O sea, imágenes de estos archivos. Aquí, por ejemplo, podemos ver estas imágenes de mapas antiguos, cartografías, y, y las pinta usando pólvora y que luego quema sobre lienzos súper grandes. Entonces aquí, por ejemplo, esta imagen son imágenes apropiadas, como les decía, de archivos y, y traspasadas al lienzo con técnicas fotográficas, de revelado. Entonces todas estas imágenes son sobre todo representaciones de indígenas, ¿no? Como es del archivo de Indias, entonces em, la fotografía fue utilizada también colonialmente, justo para reproducir muchas de estas imágenes eh,
de los otros, ¿no? Para construir estas imágenes de los otros y reproducirlas, ¿no? Entonces fíjense también en la pose, sobre todo, esto es súper importante para lo que vamos a venir estudiando también ya en el siguiente tema. Fíjense en las poses, o sea, de, de los sujetos, ¿no? Cómo son puestos, o sea, para la cámara, para que posen para la cámara, ¿no? Hay una relación de poder entre la cámara y los representados, ¿no? Que es distinta, o sea, fíjense aquí, súper distinta cómo están estos curas en cambio, ¿no? Ellos sí están sentaditos, por ejemplo, ¿no? Am, entonces, pues en base a todas estas imágenes que él encuentra en los archivos, él empieza a construir esta serie de representaciones. Y em, les quiero mostrar también el archivo visual amazónico, que es en cambio un archivo fotográfico que está en construcción, eh, que está formado por distintas colecciones de distintos fotógrafos que han ido documentando los efectos de las industrias extractivas en la Amazonía durante los últimos 50 años. Entonces, es una colección de distintos archivos, es un archivo de archivos y está disponible en la web, entonces pueden acceder aquí al archivo visual amazónico.org y aquí están como los distintos archivos, ¿no? Y se van cada vez integrando más conforme a la investigación de los administradores del archivo, que van buscando justo estos archivos de personas que han documentado, ¿no? La degradación ambiental, social, de todas estas zonas, ¿no? Y de estos distintos pueblos. Entonces, también como un ejemplo, o sea, de cómo se puede utilizar también la imagen como para representar en cambio este otro apetito extremo por los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Del capitalismo. O sea, cómo se le puede dar la vuelta a este concepto justo del caníbal, eh, construyendo más bien esta imagen al revés, y más que construyendo, es como visibilizando estas prácticas extractivas de extremos apetitos. Entonces, estas son fotos que parece que son de los años 70, 80, de como la entrada, ¿no? del extractivismo a la Amazonía, que son distintos archivos. Este es de la clínica ambiental, archivos también personales. Entonces, échenle también una navegación, o sea, a, a los distintos archivos de aquí del archivo visual amazónico. Por último, solo les quería mostrar también estas imágenes que me acompañan, ¿no? Por ejemplo, son de un mismo artista también. eh, Patricio Ponce es un artista quiteño, un pintor quiteño, y él también extrae imágenes de los archivos. eh, Estas imágenes, por ejemplo, son del archivo de, mm, de Camilo Egas, que es otro pintor más viejo, de otra generación anterior. Y este artista Patricio Ponce, que es más contemporáneo, se apropia de estas imágenes del archivo de este otro pintor y las reactualiza en sus composiciones. O en esta imagen de acá atrás, por ejemplo, se apropia también de imágenes de archivos de la música. Entonces es una portada de disco intervenida, una portada de un disco LP, de esos antiguos, de estos acetatos, intervenida. Entonces, también pues, son distintas estrategias, ¿no? Digamos que este uso de, de las imágenes que extraemos de los archivos em, es una práctica súper común en el arte contemporáneo.
Entonces, pues eso por el momento. Ahorita lo que quiero es, en cambio, que conversemos un poco sobre sus tareas de la semana anterior. Entonces, lo que quiero es que vayamos a su Padlet, en donde están subidas las tareas yo les puse un solo Padlet para que entren a las tareas de de los dos paralelos. Entonces, este video, como lo van a ver los dos paralelos, vamos a entrar a un solo Padlet y ahí vamos a ver las tareas de compañeros de los dos paralelos ahorita al mismo tiempo. Entonces, sobre todo quiero que conversemos un ratito de eso antes de calificarles, que eso voy a hacer yo mañana mismo. Entonces quiero que sepan em, el porqué tal vez de sus notas, ¿no? Primero que ahí faltaban 3 entregas. Ahora, como les decía, vamos a estar súper estrictos con las fechas, ¿no? Pero conversemos un poquito entonces ya de la tarea que tenían que hacer la semana anterior. Am, la consigna, recuerden, era investigar en sus archivos familiares para encontrar fotografías que hayan sido tomadas por un profesional. O sea, no fotografías tomadas por ustedes mismos, por familiares, fotografías tomadas al azar, sino fotografías tomadas por un profesional, o sea, un fotógrafo profesional. Entonces recuerden que yo en la clase anterior yo les daba como ejemplos la fotografía de la cédula. Por ejemplo, no, esa no es una foto que ustedes se toman así con el celular o que se toman entre amigos. O sea, esa es una foto que ustedes, que les toma un burócrata, básicamente, ¿no? Con una máquina que está ahí empotrada al frente de la silla y a la que uno se tiene que poner en una pose. Entonces, o sea, no es la misma experiencia, ¿no? O sea, de tomarse un selfie. Es una foto tomada por alguien más, por un profesional, o en este caso por un simple burócrata. Otro ejemplo era, por ejemplo, una ecografía, ¿no es cierto? Entonces, eso no es como tomarse un selfie, de nuevo, ¿no? O sea, una ecografía, o sea, incluso, o sea, el eco se hace con yo que estoy gordo, parece que estoy embarazado, se hace con una máquina especial, ¿no? Que con sonido forma una imagen que luego imprime. Entonces, eso no se toma con un celular, eso lo toma un profesional, ¿no? De radiología. Entonces, hay como un montón de distintas imágenes, de pronto en un matrimonio, ¿no? O en la graduación del colegio, o yo qué sé, en estas ceremonias importantes. Ya no son solo las fotos que nos tomamos nosotros cada vez más con el celular, de nuevo, sino que a veces se contrata a un fotógrafo, ¿no es cierto? Que nos tome la linda foto para enmarcar, ¿no es cierto? Incluso tal vez los más viejos sí tenemos hasta la experiencia de que nos hayan llevado donde un fotógrafo, siendo niños, por ejemplo, a mí me llevaron así al fotógrafo, a mi mamá, para tomarnos la típica foto, ¿no? Así que luego enmarcaron así en la casa. Bien vestidito, bien peinadito. La típica foto familiar. Que va más allá solo de todas estas otras fotos que nos tomamos todo el tiempo, ¿no? Con nuestras propias cámaras. Entonces, no todos ustedes em, em, entendieron la consigna, ¿no? Algunos sí, algunos no, ¿no? Algunos sí, algunos no. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí en las fotos de Rosemary, por ejemplo, ¿no? O sea, estas son imágenes justamente que, y les invito, o sea, no se ve muy bien ahorita aquí en el video que yo les estoy haciendo, pero entren al Padlet y vean las fotos que puso Rosemary. Y se nota que son imágenes, o sea, son de estudio o son tomadas por estos fotógrafos. Fíjense, esta es la Jura de la Bandera, ¿no? La típica foto que a la salida de la Jura de la Bandera hay un fotógrafo que nos está vendiendo nuestras fotos. ¿Les ha pasado? Entonces, la típica foto del colegio, ¿no? Así en la que toditos estamos uniformados y un como fotógrafo profesional nos toma la foto a toditos ahí en el curso con la profesora. Entonces, esas son ya estas fotos institucionales, ¿no? Que están construidas de otra forma, están producidas de otra manera. Son distintas a las fotos familiares.
esta foto de Keila también, por ejemplo, ¿no? O sea, estas son fotos ya em, de archivos de instituciones, ¿no? Que no son fotos, o sea, como de la fiesta familiar o del día a día, sino que ya son fotos de eventos, de cosas importantes que son hechas para guardarse, ¿no? Para recordar. Am, justo la foto institucional, como les decía, ¿no? Uniformaditos, en este caso vestiditos. La foto del turista, ¿no? Am, vamos a algún lugar y alguien más, un fotógrafo, nos toma una foto. Nosotros le posamos a este fotógrafo. Entonces es importante también, o sea, las poses, ¿no? Que construimos cuando somos enfrentados a la cámara fotográfica de alguien más. ¿Qué poses asumimos cuando alguien nos dice, a ver, ponte para la foto? ¿Cómo nos ponemos? ¿Qué significa eso de ponte para la foto? ¿No? O sea, de ley es de frente, ¿no? O sea, tenemos que dar la cara, ¿no es cierto? Es como que si me dicen ponte para la foto, yo me pongo de espaldas, o sea, me estoy burlando, yo qué sé, ¿no? No entiendo. No entiendo el juego de ponte para la foto, ¿no? Entonces, pues eso, muchachos, o sea, por el momento yo quiero que ustedes diferencien estas dos formas de ver, ¿no? Y, y, y se fijen como en cómo, sobre todo en el trabajo del fotógrafo profesional, hay toda una construcción de la imagen, ¿no? De cómo nos tenemos que poner, cómo tenemos que estar, cómo, pues incluso cómo nos arreglamos, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, para la foto de la cédula, o sea, ahí creo que no, a mí no me dejan estar con lentes, hay que sacarse los aretes, uno no puede estar muy peinado muy raro, ni vestido muy raro, o sea, es como que controlan mucho, muchas de esas cosas, ¿no es cierto? Nos controlan la forma en que nosotros nos podemos presentar ante la cámara. Entonces, para mí es por el momento, es importante que se den cuenta de eso, ¿no? Ese control que la cámara puede estar haciendo sobre nuestros cuerpos. Y cómo esto se puede ver en las imágenes de archivo. Entonces, o sea, fíjense, ¿no? De nuevo. O sea, cómo eh, desde niños, incluso, o sea, cómo ya nos van construyendo en la pose del ponte y sonríe para la foto, ¿no? Que todos reproducimos, incluso desde niños. O sea, en el paisaje, o sea, fíjense, ¿no? O sea, es como que la pose de todos, o sea, se reproduce. En todos estos archivos familiares, eh, en los que nos han pedido que posemos para la foto, la pose se reproduce. Fíjense acá, eh, esta foto de Melanie es justo a lo que me refería con la foto, la típica foto familiar de estudio, ¿no? Esta es la típica foto familiar de estudio que le hicieron a la Melanie por su graduación. ¿No? Entonces es un momento, o sea, para conmemorar y guardarlo en la memoria familiar. Un momento importante, ¿no es cierto? Todos peinaditos, vestiditos en la ceremonia. Fueron y fíjense, incluso hay un fondo, este fondo azul con estos colores, que es una tela por lo general que se pone, ¿no? Entonces hay toda una construcción de la composición. A diferencia de estas fotos familiares, ¿no? En las que estamos, o sea, de cierta forma casuales, ¿no? Casuales, o sea, nos cogieron al azar y nos tomaron una foto como estábamos. En cambio, las otras fotos de los profesionales son construidas, nos construyen en una pose, nos dicen cómo estar, cómo no estar, ¿no? Incluso nos ponen así, a ver, mueva la carita acá, súbale un poquito para acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso por ese lado de la tarea. Y Mashikuna, por el momento, entonces ustedes tienen todavía otra actividad. Échenle el ojo ahí en el tema 2. Las fechas están como un poco cercanas, entonces traten de aprovechar ahorita que seguramente las ideas están, espero, aquí a flor de piel y hagan la tarea. Yo por el momento les agradezco un montón. Para mí, ya saben, es un placer hacer esto. Y no se olviden que entonces de este lunes, creo que es con ustedes los lunes, ¿no es cierto? Eh,
tanto con el A como con el B en su respectivo horario, yo voy a conectarme vía un enlace de Zoom que va a estar en la pestaña de general, en el aula virtual, eh, y va a ser una conexión solo para responder preguntas. Entonces espero que para eso hayan podido ya ver esto y haberse leído el texto, visitado el archivo visual amazónico, visto las imágenes del internet y, y pues incluso ya para empezar, si es que no han hecho la tarea, entonces aprovechen para hacerla para mañana. Y con eso, Mashikuna, yo me despido. Shukpun Yakaman, nos estamos viendo.